Muy buenos días. A esta hora estamos dando la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escuchan allí en sus casas, allí en sus hogares. Es un día muy especial, es un día maravilloso en el cual podemos tener la oportunidad de unirnos a través de estos medios, a través de estas redes sociales, en las cuales usted pueda unirse con nosotros para cantar, para adorar al Señor, pero también para escuchar una hermosa y gloriosa reflexión de la palabra de Dios. A esta hora entonces les bendecimos a todos ustedes allí en sus casas. Les estamos animando en el amor del Señor para que se ponga cómodo, para que deje de voltear de aquí para allá y se ubique y pueda entonces tomar esa reverencia como si estuviéramos aquí en la iglesia central. De esta hora, de esta manera, entonces les estamos bendiciendo a la iglesia que está en tu casa. El apóstol Pablo nos estaba diciendo, o cuando saluda a los hermanos de las diferentes iglesias, les está diciendo, saludo a fulano de tal y a la iglesia que está en su casa. Pues hoy más que nunca, Dios nos ha permitido a través de esta crisis que ustedes saben, que hagamos de nuestra casa un altar de adoración al Señor, que hagamos de nuestra casa una célula, una iglesia donde podamos exaltar al nombre del Dios del cielo, al eterno presente. Les animo para que allí donde se encuentren, por unos momentos cierre tus ojitos y evite toda distracción y vamos a orar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Padre bueno, Padre maravilloso, te damos muchas gracias por este tiempo que nos está regalando. Gracias por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta cada hogar, hasta cada familia con este mensaje de la palabra, pero sobre todo unirnos en un solo corazón para adorar y bendecir al Dios del cielo. A esta misma hora, Señor, bendigo cada hermano, bendigo cada hermana, cada joven, cada señorita, cada persona, cada niño que está allí, cada adulto mayor que está allí, Señor, en su casa. Te pido la bendición y la fortaleza. Padre, que si en esta mañana alguien está enfermo, ahí en esa casa te pido que tú visites esa casa con sanidad, con medicina. Gracias, Papito Dios. También estamos orando por las personas que nos sintonizan en otros lugares, quizás en otros países, en otros departamentos, nos están escuchando familiares, personas relacionadas. Enviamos la bendición poderosa para cada uno de ellos. Gracias por este día que nos está brindando. Gracias por este día que nos está regalando. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por todos los siglos de los siglos. Muchas gracias, a ti sea la gloria. Quiero que ahí donde se encuentre, vamos a estar cantando al Señor unas preciosas melodías que vamos a entonar para la gloria de Él. Entonces, con mucha reverencia, vamos a comenzar. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Oh
recordando que esta es la reflexión, esta es la escuela dominical transmitida por las redes sociales. Entonces les animamos para que usted se ponga firme allí y disponga su corazón para seguir hablando y seguir glorificando al Rey que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Aunque no pueda ver, está sobrando.
Sí, Señor. Así eres tú, Señor, de bueno. Quiero que ahí donde usted se encuentre, le dé gracias al Señor porque Él es fiel, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Quizás haya un favor, un beneficio no agradecido en este día y que tú le puedas decir, Señor, gracias específicamente por eso que me has dado. Gracias porque ese temor que tenía no se ha cumplido. El Señor está ahí consolando, bendiciendo, dando respuesta, Señor, a esa inquietud, a esa preocupación, a esa angustia. Gracias porque aún nos regala el aire, aún nos da techo, abrigo, aún nos da, Señor, alimentos para consumir, aún nos da líquido. Padre, gracias aún por el agua, Señor, que tú nos regalas, por el aire, por todas las bendiciones. Como el salmista lo dijera, le ordeno a mi alma que bendiga al Señor y que no olvides ninguno de tus beneficios. Gracias, mil y mil gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, es el momento para que tengamos una lectura de la palabra de Dios. En esta ocasión, Nora va a compartirnos la lectura de la palabra de Dios y usted va a estar allí en tu casa dispuesto a abrir la aplicación en la Biblia de tu celular o una Biblia física para que no se nos vaya a olvidar nunca buscar el libro de la palabra del Señor. Entonces lo dejo con la pastora Nora. Muy buenos días para todos mis hermanos, para todos los amigos que nos están sintonizando y están mirando en sus pantallas. Gracias al Señor porque son tiempos del fin, son señales ante el fin. Vamos a leer en Mateo capítulo 24 del 13 en adelante, donde nos habla en estos últimos tiempos las señales que se están cumpliendo, porque quiero que ustedes nunca se pierdan esta escuela dominical donde ustedes sacan el tiempo. Hoy domingo, hoy estén reunidos la familia, porque Dios tiene grandes cosas para la familia. Hoy tiene una palabra para ustedes. Gracias al Señor. Dice así la palabra de Dios: y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares del mundo. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Dejamos hasta aquí la lectura, porque enseguida entonces vamos a escuchar la palabra de Dios. Que el Señor te ayude ahí. Le pido que ustedes estén quietos, que ustedes estén muy atentos a la palabra, muy juiciosos, escuchando la palabra de Dios. Bueno, gracias a Dios por esta lectura de la palabra del Señor que hemos hecho en Mateo capítulo 24, donde precisamente encontramos las señales de lo que hoy el mundo es testigo y estamos viviendo. Quiero llevarles a otro pasaje de las Sagradas Escrituras, y en esta ocasión el libro de Job, capítulo 33, para que ustedes se ubiquen en sus casas. El libro de Job, capítulo 33,
Y vamos a leer a partir de los versículos 14 en adelante, puede ser hasta el versículo 22. Entonces, una vez más, abran sus Biblias, que es la palabra del Señor, en el libro de Job, el capítulo 33 y los versos 14 en adelante. Quiero hacer esta lectura de la palabra, que dice de la siguiente manera: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar del hombre su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Quiero que ahí donde se encuentre por unos momentos eleve una oración conmigo para que el Señor nos ministre. En esta hermosa mañana estamos pidiendo tu dirección para esta palabra, pero sobre todo, Espíritu Santo, ayúdanos una vez más. Tú que inspiraste esta palabra, ayúdanos hoy, Espíritu Santo, a predicarla, a enseñarla a las multitudes a través de estos medios. Gracias, Espíritu Santo, por tu asistencia. Ruego que seas visitando cada hogar, cada familia, cada persona que a esta hora está conectada a esta red social. Padre, te pedimos que traigas sabiduría, entendimiento, para que se pueda escuchar, y no solamente escuchar, sino entender, aplicar, vivir esa palabra que el Señor nos ha regalado. En el nombre de Jesús y para gloria tuya. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Bien, mis amados, estaba leyendo una anécdota, una ilustración, y se dice que en cierta ocasión un hombre va conduciendo su automóvil y va por la carretera, obviamente, cuando de pronto observa en la zona verde un pobre burro que está flaco, que está lánguido. Y él dice: si hay hierba verde, ¿por qué este animal está tan flaco? Se quedó mirándolo y se dio cuenta que alguien había amarrado sus mandíbulas poderosamente con un cordel. Y el pobre animal no podía beber, no podía comer, aunque tuviera suficiente pasto. Este hombre, como un buen samaritano, conmovido ante la escena, se baja del automóvil y se dirige hacia el burro para tratar de quitarle ese azote y soltarle sus mandíbulas. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Cuando el burro levanta las patas y sale corriendo y no se deja quitar la mordaza que evitaba que el pobre animal pudiera tragar. El burro se fue lejos, no se dejó ayudar. El Señor regresa a su automóvil, pone sus manos sobre el timón y dice: qué burro tan estúpido, yo lo quería liberar, pero él no se dejó liberar. ¿Por qué este animal no quiso ser liberado? Finalmente dijo: ya sé qué fue lo que pasó. Lo que pasó es que el burro no entendió. El burro no entendió el mensaje. No entendió que yo quería liberarlo, sacarlo de esa crisis y de esa situación. Pues bien, ¿qué les quiero decir? Que Dios también ha estado hablando. Y desde que el hombre es hombre, Dios le ha hablado.
Dios nos ha hablado a la humanidad de muchas formas y de muchas maneras. Pero lamentablemente el hombre, al igual que el burro, no ha entendido el mensaje. Por eso el ser humano no se ha dejado ayudar en su desdicha que fue causada por el pecado. Mis queridos hermanos, Dios ha hablado al hombre. En primer lugar, Dios habla al hombre a través de su conciencia. Cualquier ser humano, por difícil que sea en su entendimiento, deduce que hay un Dios solamente con mirar la creación, solamente con mirar una noche estrellada, con mirar la grandeza, con mirar todo lo que Dios ha creado. Porque el salmista dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios ha hablado a través de la conciencia humana. Todo ser humano deduce y tiene una conciencia moral que le dice por dentro que es lo bueno y que es lo malo. A eso se le llama la revelación en la conciencia. Pero también Dios ha hablado a través de la creación. El salmista dice en el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que Dios ha hablado de muchas formas por medio de figuras, pero el hombre lamentablemente no entiende. Finalmente Dios habla a través de la revelación. La Biblia dice que toda la escritura, esta palabra que tenemos, fue inspirada por Dios en la mente de los hombres de la antigüedad, de los profetas, de los reyes, de los sacerdotes. Dios habla a través de la revelación especial. Pero sobre todo, Dios nos habla a través de la persona de Jesucristo, que es la máxima revelación de Dios al hombre. Fue la forma que Dios tuvo, que Dios ideó para poder comunicarse más claramente al hombre. Y aquí me acuerdo de otra ilustración muy hermosa que se la escuché al doctor Billy Graham. Dice que en cierta ocasión él se dirigía por el campo con su pequeño hijo, en esta ocasión, y de pronto en el campo hay un hormiguero. Ellos no se fijan y le ponen los pies a ese hormiguero y ahí quedaron unas cuantas hormigas aplastadas. Y el hijo le dice al doctor Graham: papi, creo que debemos disculparnos con las hormigas, porque hemos matado varias. El doctor Graham se rió y dijo: no, hijo, si aunque nos disculpáramos ante ellas no nos iban a entender. Papi, entonces ¿cuál será la única forma para que las hormigas nos entiendan? Se me ocurre una idea, dijo Graham. Creo que la única forma es que nosotros nos volvamos hormigas y aprendemos, y de esa manera nos comunicamos con el lenguaje que ellas tienen. Déjeme decirle que Dios, el Hijo de Dios, se hizo hombre en el vientre de la bendita Virgen María, para hablarnos y podernos entender. Por eso la máxima revelación de Dios a la humanidad es a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué ha pasado con la humanidad? Lamentablemente, como dice el libro de Job, Dios habla de muchas formas, pero el hombre no entiende. Entonces, cuando Dios habla a través de la revelación, cuando Dios habla a través de Jesucristo, cuando Dios habla a través de la palabra, cuando Dios habla a través de los predicadores, pero el hombre no entiende, entonces hay un método muy doloroso. Es cuando Dios nos habla a través del dolor humano. Es lamentable decirlo, pero Dios está hablando a través del dolor humano. Si ustedes pensaron que hoy no les íbamos a hablar de la pandemia llamada coronavirus, no acertaron. Lamentablemente es el tema de todo predicador en estos días.
Pero quiero decirle que esa es también la voz de Dios hablando a esta humanidad que se ha corrompido y que se ha alejado cada vez más y más y más de Dios. Es Dios hablando a esta sociedad que ya no tenía tiempo ni tiene tiempo para Dios. Dios aún está hablando, así se llama la reflexión. Dios habla hoy. Dios habla hoy, pero el hombre no entiende. El profeta Daniel dice, pero los entendidos entenderán. Y quiero decirles algo, Dios está hablando tanto al ateo, al que no conoce a Dios, y está hablando a la iglesia, no crean. Mis queridos hermanos que han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, no crean ustedes que esto es un mensaje solo para los que están afuera. Este es un mensaje duple, este es un mensaje doble. Dios está hablando a la humanidad descarriada que no tiene tiempo para Dios. Pero también está hablando a la iglesia que lamentablemente se ha descarriado, se ha desviado en su mayoría. Dios está hablando hoy a esa iglesia que cambió el mensaje de Dios, que comenzó a hablar solamente de cómo tener éxito, cómo ser grande, cómo ser prosperado, cómo ser rico, cómo tener plata en abundancia, pero que se le olvidó hablar de la santidad, que se le olvidó a muchos predicadores hablar de la segunda venida de Cristo y decirle a la iglesia, prepárate, arrepiéntate. Yo quiero decirles que la Biblia hace mención por lo menos de 3 personas. Está el hombre espiritual, está el hombre que ama a Dios, pero también está el hombre carnal, está el hombre natural. La Biblia habla de justos, habla de impíos y de pecadores. Mire, son tres tipos de personas por las cuales Dios está hablando. Y Dios nos muestra en su palabra. Número 1, nos habla de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que oyen la palabra, los que tienen temor de Dios, los que siguen la palabra, los que siguen la justicia divina, los que siguen la justicia de Dios. Esos son los llamados los justos. Pero también la Biblia nos habla de los impíos. ¿Y quiénes son los impíos? Pues lamentablemente son los que conocen a Dios, pero sin embargo deciden pisotear la gracia de Dios. Sin embargo deciden irse en contra de la palabra de Dios, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Siguen en sus caminos torcidos y comienzan a vivir y a hacer cosas impías. Todos sabemos que entre más recibimos de Dios, más responsables somos de Él. Ahí se cumple lo que dice una parte de las Sagradas Escrituras. A tales personas es mejor que esa persona no hubiese nacido. Pero también la Biblia habla de los pecadores, justos, impíos y pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los pecadores no son más que los que pecan y ni siquiera se dan cuenta que están pecando. ¿Por qué? Porque hay una venda, según San Pablo, que impide que vean la luz del Evangelio, que impiden que vean a Cristo. Quizás tengan una religión, pero no tienen una relación con Dios. Quizás tengan conocimiento de Dios, pero no tienen a Dios en sus vidas y en su corazón. Y están cegados en su mente. Y son los pecadores, aquellos que ni siquiera se dan cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo, como dijo el apóstol, como dijo el profeta Isaías. Son aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, y se tragan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es la generación que estamos viviendo en estos últimos tiempos, y luego la gente se pregunta ¿por qué sucede lo que está sucediendo? Mis queridos hermanos, esta es la segunda forma de Dios hablar. Dios está hablando a través del dolor humano. Dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que hace que el hombre aborrezca el pan y su alma la comida suave. Estoy hablando de Job 33:19. He aquí,
Dice también el libro de Job en el capítulo 5 y el verso 17 y 18. He aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Mire el propósito de Dios al permitir el dolor humano. Aunque a usted le parezca que nosotros los predicadores hablemos de un Dios castigador, de un Dios cruel y tirano, pero eso lo vamos a explicar más adelante, qué es lo que pasa con el ser humano. Miren los propósitos que hay en la Biblia, que yo encuentro en la Biblia y que toda esta semana he meditado y he buscado. He encontrado propósitos en el dolor humano. Por ejemplo, el Salmo 119, 67 nos dice el salmista: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y dice el versículo 71 del 119: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Me escuchó bien? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es lo que dice la bendita y gloriosa palabra. Dios hablando y encarrilando al hombre a través del dolor humano. Isaías 5:14 dice: por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, de los hombres, y la multitud de su fausto, y lo que en él se regocijaba, es decir, todos sus lujos, todo lo que se atesoró para sus placeres, va a bajar también. Lamentablemente va a perecer cuando la persona perece. El hombre será humillado y el varón será abatido, y serán bajados los ojos del Antiguo. Sabemos que uno de los pecados más grandes de la humanidad hoy en día es la soberbia. La soberbia es burlarse de Dios. La soberbia es no reconocer que Dios es Dios. La soberbia es el orgullo humano. La soberbia es humanista, que cree que los problemas de la vida los puede solucionar el ser humano con todas sus limitaciones. Mire, por ejemplo, este virus microscópico llamado COVID-19 nos está enseñando cuán débiles somos los seres humanos. Si puso a temblar el país más poderoso de la tierra, los países y los reinos más poderosos de la tierra, si ha logrado quebrar la economía más dura y más fuerte del mundo, si ha logrado humillar a los poderosos, eso es. Dios nos está enseñando cuán débiles y cuán frágiles somos. Obviamente sin la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano en su arrogancia pensaba que no necesitaba de Dios, pensaba que no tenía tiempo para Él, pero ahora hay tiempo suficiente en la casa, en el hogar, para buscar de la presencia de nuestro Dios. Entonces, mis queridos hermanos, con lo que he dicho, con eso que hemos dicho, surge una gran pregunta, y es la pregunta de los ateos. ¿Puede un Dios de amor, como ustedes dicen, puede un Dios de amor castigar al hombre desobediente de esta forma? Usted está tratando de decirnos que este virus y esta pandemia es un castigo de Dios. Entonces usted nos está predicando un Dios castigador. Y luego usted nos habla que es un Dios de amor. Sí, la Biblia dice que Él es un Dios de amor. Y que Dios nos habla con amor. Pero después que nosotros no entendemos como el burro de la ilustración, entonces viene el dolor. Viene a través del dolor. Dios nos habla. Y quiero dar lectura porque todo lo que aquí decimos tiene que ser avalado por la palabra de Dios. Aquí no venimos a predicarle filosofías humanas. Aquí no venimos a predicarle conceptos teológicos. No venimos a predicarle lo que yo me imagino. Venimos a predicarle lo que dice la Biblia. Si usted tiene la oportunidad de leer Lamentaciones 3, 31 al 39, por favor abra su Biblia. Lamentaciones,
Job es un libro del poema El dolor humano, pero hay otro que se parece, que se llama Lamentaciones. Y Lamentaciones, como su nombre lo indica, son los lamentos, son las quejas, expresan el dolor que tuvo Israel y que tuvo Jerusalén cuando los babilónicos llegaron y la sitiaron por muchos años y se acabó la comida y se acabó todo y los hombres tenían que comerse entre sí, volverse caníbales, y los hombres tenían que comerse los perros y los gatos y estiércol de paloma y las correas de los calzados para poder entretener la vida. Y luego una vez salen, entonces los babilónicos entran, toman la ciudad, derriban los muros y queda solamente un escombrero en ruina. Y ante esa situación Dios habla por boca de un hombre llamado Jeremías, que le atribuyen el escritor de Lamentaciones. Y entonces son lamentaciones del dolor humano. Y dice Lamentaciones 3, 31, 39. Porque el Señor no desecha para siempre. Qué promesa maravillosa para recordarle estos días. El Señor no desecha para siempre. 32. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de tus misericordias. Y este texto, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Sabe lo que significa en la Nueva Versión Internacional? Mucho más claro este texto. Estoy hablando de Lamentaciones 3:33. Dice: el Señor nos hiere y nos aflige, no porque sea de su agrado, no porque se complazca en ver al ser humano sufriendo, sino que es el resultado propio y la consecuencia propia del pecado. Dice la palabra del Señor en el versículo 37, estoy en Lamentaciones 3, y el verso 37 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Grábese como nunca estos días Lamentaciones 3:37. Hace una pregunta retórica cuya respuesta es que sí, el Señor sabe todo lo que hace. Dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? La respuesta es que todo viene de Dios. Todo proviene de Dios. Y usted dice entonces, aquí le generó otra crisis teológica. Y quizás le diga: ¿y Dios manda también lo malo? Pues Dios no es autor de lo malo, pero Dios permite lo malo cuando el ser humano decide irse en contravía a sus mandamientos. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es decir, hay una cosecha de los actos malos que el hombre siembra y hace. Y cuando llega la cosecha, el ser humano se asusta, pero es lo que sembró. Es la consecuencia directa del pecado. La Biblia me dice que Dios, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Estoy en Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y concluye el escritor: laméntese el hombre en su pecado. Laméntese el hombre en su pecado. La Biblia dice que todo hombre es pecador. Y de eso tenemos que lamentarnos y reconocer que somos pecadores. Pero afortunadamente Dios ha extendido el ancla de salvación. Dios ha extendido en su misericordia la respuesta para el pecador. Y es cuando a través de la persona de su Hijo Jesucristo podemos ir a Él. Entonces, ¿te recuerdan que lamentablemente son los ateos los que más cuestionan a Dios? ¿Y cómo Dios, siendo bueno, da muerte o permite que haya una catástrofe y mueran miles y miles de niños? El ser humano no entiende lamentablemente a Dios. Pero una cosa yo estoy seguro: que aunque hayan cosas profundas de Dios, no las entienda,
yo sé que suceden con un propósito. Hace 8 días estábamos en este lugar recitando Romanos 8:28, que tú creyente se sabes de memoria. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan o corroboran para bien a los que han sido llamados con un propósito. Gloria sea al Señor. Entonces, la aflicción y el dolor humano es una consecuencia. Número 4. La aflicción y el dolor humano es una consecuencia directa del pecado. Y tengo Deuteronomio 28:15 al 26 que dice: pero acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Diga conmigo: el pecado nos hace malditos. El pecado genera maldición. Versículo 21. Jehová traerá sobre ti mortandad. La palabra mortandad en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, son pestes, pandemias. Es decir, lo que quiere decir en Deuteronomio, Moisés, escritor de Deuteronomio, es: Jehová traerá sobre ti pandemias hasta que te consuma la tierra a la cual entras para tomar posesión. Jehová te herirá. Esta herirá en realidad es una traducción. Todos sabemos nosotros que la Biblia que tenemos es una traducción del original que está en arameo, que está en hebreo, que está en griego. Y entonces al traducirla quedó como si el Señor fuera el que hiere directamente. En realidad lo que el escritor quiere decir: Jehová permitirá que seas herido y permitirás que seas herido, que tengas tisis, fiebre, inflamación y ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Te perseguirán hasta que perezcan. Y dice algo terrible y profético: tus cadáveres serán de comida de toda ave del cielo. Es decir, habrán tantos cadáveres que no habrá autoridades. Ayúdense, por favor. Habrán tantos cadáveres que no habrá modo de enterrarlos. Y dice la palabra proféticamente que las aves, lamentablemente, los cuervos se ocuparán de ella. Hermanos, la aflicción, el dolor humano, la crisis son un efecto colateral del mismo pecado. Existen leyes en la vida que tú no puedes violar sin que lleves de la rume, dicen en el Huila. Por ejemplo, tú vas por una terraza. Imaginémonos que tú vas por una terraza de un tercer, cuarto piso. Y vas caminando por la terraza. Y si de pronto se da cuenta que la terraza se le acaba, tú no puedes decir: yo soy Superman y yo puedo violar la ley de ¿qué? De la gravedad. Si tú haces esta estupidez, ¿qué pasa? Se mata, porque son leyes que Dios ha establecido. Y la ley del efecto y la causa no cambia. El pecado es una peste, el pecado es una chanda que trae lamentablemente sus efectos, y sus efectos son nefastos hacia el ser humano. Es la consecuencia directa del pecado. Porque la Biblia dice clarito, Romanos, porque la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Y está hablando de las 3 muertes. El pecado genera 3 muertes. La primera muerte es la muerte espiritual. Quiero decirle que la palabra muerte significa separación. Y la primera muerte es la muerte espiritual. La segunda muerte es la muerte física, la separación de la materia, de la parte animada, de la parte espiritual. Y la tercera muerte es la muerte eterna, que es quedar eternamente separado de Dios en un lago que arde con fuego y azufre. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la aflicción y el dolor humano entonces es una consecuencia, es un efecto colateral directamente del pecado, por el pecado. En quinto lugar,
quiero decirles que el Señor castiga la obstinación y la reincidencia del pecador. Amós 4:10 al 12. Envié contra vosotros mortandad, nuevamente son pandemias, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Quiere decir que el pueblo era tan terco que ni viendo estas calamidades no se volvía al Señor. Lo está diciendo Amós 4:10 al 12. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no se volvieron a mí, dice Jehová el Señor. No es demasiada terquedad del ser humano, no es demasiada obstinación del ser humano cuando Dios disciplina, cuando Dios castiga, y sin embargo el ser humano no se vuelve a Dios. Por tanto, dice el Señor, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he hecho de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Estas epidemias están preparando a la iglesia y están preparando al pecador y están llamando al pecador, pero me atrevo a pensar que está hablando Dios más a la iglesia, porque lamentablemente el tema de la segunda venida del Señor no se está tocando. La iglesia no se está preparando. El Señor contó una parábola en Mateo 25, muy conocida como la parábola de las 10 vírgenes. Y la Biblia dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que esperan a que sus esposos, eran matrimonios masivos que se hacían en Israel. 10 vírgenes que esperan a que sus esposos regresen a la fiesta de boda, Y dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran necias, insensatas. Las prudentes tomaron aceite, tomaron provisiones para que no se durmieran cuando llegaba el esposo. La ceremonia era romántica y muy bonita. Se dice que entre los judíos el novio llegaba más o menos a medianoche con una cantidad de amigos como una fiesta. Y llegaba y gritaba, aquí viene el novio, y la esposa tenía que estar despierta. Se llevaba a la novia como en un cuento de hadas en un caballo, y la fiesta se hacía en la casa de los papás de la novia. Era muy bonito y romántico los matrimonios en aquella época. Y dice que estas 10 vírgenes se durmieron porque no estaban esperando a su esposo, porque no tomaron aceite consigo. Asimismo, la iglesia hoy en día no está esperando al Rey, no está esperando al esposo, a Jesús. Es más, hay iglesias que nunca volvieron a hablar de esto porque critican más bien. Yo conozco pastores que dicen, hermanos, pastores, no hablen de esto, porque usted no puede ser un pastor infiernero, un pastor que habla todo tiro de juicio y de castigo. Hable más bien de prosperidad, hable más bien de cómo los hermanos van a ser bendecidos, cómo van a salir de la inmunda. Eso es lo que el hombre quiere. Pero al ser humano no le gusta que le digan arrepiéntase. Mire, el mensaje de la cruz no es comodidad. El mensaje de la cruz no es para conseguir los sueños y los propósitos y las metas, las realizaciones del ser humano. La cruz a veces implica renunciar y darlo todo por amor a Cristo. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Yo no encuentro que venir al cristianismo sea para que tú realices todos tus sueños en esta tierra. Hermanos queridos, entendamos esto. El castigo de Dios viene por la obstinación y terquedad del ser humano. Recuerden Amós 4:10 al 12. Y finalizo diciendo que es un cumplimiento profético y apocalíptico. Número 6. Lo que estamos viviendo con eso de las pandemias es un cumplimiento profético y apocalíptico. Apocalipsis 6:8 dice, miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte,
y el ave le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad. Nuevamente la palabra son pestes, y con la fiera de la tierra. Eso está profetizado en las Sagradas Escrituras. Entonces, no me vengan a decir que no, que esto no proviene, porque hay muchas personas que le echan más bien la culpa al diablo de esto. Hermanos queridos, quiero decirles, ¿por qué Dios está hablando? ¿Y por qué Dios está airado con la humanidad en estos días? Yo no sé si pueda decir eso y usted me acuse de un pastor cavernícola, como aquellos cavernícolas que cuando tronaba decían que sus dioses estaban fratulentos. No, quizá usted diga, esos pastores ahora infierneros que dicen que no, que es que, hermanos queridos, he predicado lo que dice la bendita y la gloriosa palabra. Y yo le voy a finalizar diciendo por qué el Señor está enojado con esta humanidad. ¿Cómo no estará enojado el Señor con esta humanidad si hay aproximadamente 50,000 abortos al año en la humanidad? 50 millones de bebés, de seres humanos que no se pueden defender, son asesinados en el vientre materno en un solo año. Y después dicen que Dios, ¿qué pasa? ¿Cómo no estará el Señor ofendido cuando hay más de 50,000 homicidios al año en el mundo? ¿Cómo no estará ofendido el Señor cuando más de 50 millones de personas se prostituyen? ¿Cómo no estará el Señor ofendido si la infidelidad del ser humano en el matrimonio ya supera el 35%? ¿Cómo no está el Señor ofendido si el homosexualismo y las comunidades LGTBI ya superan el 25% de cada ser humano ya tiene una desviación sexual equivocada y fuera de lo que Dios ha establecido en el matrimonio? ¿Cómo no estará el Señor ofendido en este mundo que está lleno de estas cosas por las cuales cayó fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra? ¿Cómo no estará el Señor indignado cuando la corrupción política en los países ya supera el 80% de los países del mundo? Y el 80% de los países son corruptos, donde al pobre le cambian la vida por un par de zapatos, donde al ser humano, donde al pobre lo compran con cualquier migaja. ¿Cómo no estará el Señor ofendido con los reyes de la tierra que han vivido y viven solamente para engrosar sus bolsillos y llenar sus bolsillos? Y mientras el pueblo y la familia y la nación perece de necesidades, perece de salud y hambre y tantas situaciones. ¿Cómo no estará el Señor enojado si el ateísmo en el mundo ya supera el 30%? 30% dicen abiertamente Dios no existe, y por lo menos el otro 70% cree que Dios existe, pero viven como si Dios no existiera. Y todavía dicen, y Dios pues si es tan bueno, ¿por qué manda estas cosas, señores? Es una realidad. ¿Cómo Dios no va a estar enojado si hay un porcentaje muy alto ya de satanistas y de brujería y de santería y de espiritismo? ¿Cómo no estará el Señor enojado con las naciones de la tierra si se han vuelto a los encantadores, a los hechiceros y a los adivinos, al vudú, a la santería? Y no buscan al Dios del cielo en sus necesidades y en sus crisis. No buscan la dirección de Dios, sino que reyes de la tierra y mandatarios buscan esa Walter Mercado y a muchos brujos cuando no creen lo que dice la palabra, pero le creen a Nostradamus y a los Simpson. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Viene el enojo y la ira de Dios sobre los hijos de los hombres. Mi querido hermano, yo quiero finalizar con una oración.
Siento que debemos orar por nuestra nación, que debemos orar por nuestro país, por nuestra familia.